Crimea, el mundo al borde de la guerra para ocultar un descubrimiento arqueológico. El verdadero motivo de invasión rusa a Crimea, Ucrania, el descubrimiento de la pirámide más antigua de la Tierra que supera a todas las pirámides encontradas actualmente y encontrada enterrada con aparentes depósitos criogénicos en casi perfectas condiciones una vez los rusos perdieron con los restos que fueron encontradas en la Luna, pero esta vez no parece que la lección pasada fue muy dura y ahora no están dispuestos a perderla nuevamente, aunque sea necesaria una guerra. Los secretos milenarios esperan las respuestas, un hallazgo incómodo. El 03 de septiembre 2012 en Tbilisi, un científico ucraniano descubrió la que afirmó era la pirámide más antigua del mundo. ¿Adivinan el emplazamiento? Naturalmente estaba en Crimea. Pero solo era una de varias, que estaban en hilera y que casualmente pasaban por la base rusa de Sebastopol. Según informó el canal IKTV, el hallazgo fue revelado por accidente, cuando durante una prueba para buscar agua, dio como resultado que el científico ucraniano Vitaly Igo descubriera un objeto subterráneo desconocido, que resultó ser una pirámide gigante de 45 metros de altura y una longitud de unos 72 metros. No, sin realizar pruebas concluyentes y basándose en la profundidad del estrato donde se encontraba el objeto, dijo que la pirámide fue construida durante la época jurásica, algo que informó a la agencia de noticias Crimea K. La pirámide de Crimea tiene una parte superior truncada, como una pirámide maya, pero su aspecto es más parecido al de una pirámide egipcia. Su interior es hueco, y sus descubridores afirman haber hallado una criatura momificada en su interior de entre 1,3 y 1,4 metros con una corona en la cabeza. Llegados a este punto, parece que nos encontramos ante un cuento de H.P. Lovecraft al que muchas web dedicadas a estos temas han dado cierta credibilidad. Según el lúcido Vitaly Igo, hay una cámara de resonancia con forma de esfinge en las proximidades del objeto principal. Este segundo testimonio fue recogido por AFP IKTV. Casualmente y al poco de anunciarse el descubrimiento hubo un terremoto en Crimea, cuyo epicentro se sitúa muy cerca del hallazgo mencionado. Hubo un terremoto cerca de la ocupada por Rusia Crimea, que quede sin ser denunciado por el USCS y ha causado mucha confusión. Esto está muy cerca del mismo sitio. Según los teóricos de la conspiración, el terremoto fue provocado a propósito por una detonación nuclear, proyecto ARP, con una intención clara de ocultar el hallazgo. Siendo posteriormente, las tensiones militares en la zona e incluso los crecientes conflictos entre Ucrania, pro-UE y Estados Unidos, y Rusia, un intento por controlar la zona y no una ruta marítima que hoy en día es realmente de dudosa importancia estratégica. ¿Es Crimea razón suficiente para que Estados Unidos se arriesgue a una guerra nuclear con Rusia? Yo diría que no, y que creer eso es lo verdaderamente increíble. Sea cual sea la verdadera razón, difícilmente la vamos a conocer. En la Universidad de Sebastopol, los investigadores Yorko Telianets y Vitaly Igo han encontrado el paradero de las pirámides con la ayuda de su invención patentada única, que permite definir cualquier sustancia bajo tierra. Durante varios años ha realizado una búsqueda de minerales y agua. El análisis detallado de una de las construcciones que se encuentran mostró carácter no natural, pero artificial de su creación. Vitaly Igo: hemos encontrado informaciones muy fuerte, lo que incluye la proteína animal, yeso, vidrio líquido, grava. Es una pirámide causado por el hombre, que irradia energía específica en determinados periodos. Esta es la razón de muchas cosas que están ocurriendo en Ucrania, pero descubre también la semejanza con la guerra de Siria, el fabuloso archivo de tablillas de los reyes de Ebla. En 1975, arqueólogos italianos hallaron en la antigua Ebla un conjunto excepcional de textos cuneiformes de 4000 años de antigüedad. Por Philippe Massot. Arqueólogo, Historia NG número 122, Galería de fotos. Observa dónde está Ebla en Alepo, donde la resistencia en la guerra de Siria es terrorífica. Unos 60 kilómetros al suroeste de Alepo, en Siria, se alza una imponente colina llamada Tell Mardik. Se trata de un típico tell, un montículo artificial resultado de una antigua ocupación humana. El lugar sufrió numerosos saqueos, pero los arqueólogos, por su parte, lo ignoraron durante largo tiempo. Hasta que, a finales de la década de 1950, unos aldeanos que realizaban labores agrícolas descubrieron allí una magnífica pileta ritual decorada con relieves. Alertado, el Servicio de Antigüedades de Alepo llamó a Sabino Moscati, catedrático de la Universidad de La Sapienza, en Roma, para proponerle la excavación del lugar. Paolo Mattiae en 1963. Este joven profesor de arqueología de la Universidad de Roma, quien creyó que en nuestra historia faltaban eslabones y se decidió a buscarlos.
Con el mayor porcentaje de arqueólogos interesados en un Egipto que brindaba miles en riquezas e investigaciones, lugares perdidos bajo ciudades fantasmas pasaban al olvido. Tel Marik, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Alepo, cerca de Damasco, capital de Siria, presentaba una enorme colina que, según señales halladas por Paolo, podría albergar uno de los reinos más importantes de nuestra humanidad. Estas señales denotaban que debajo de esta gran colina, Tel, en árabe, se podrían encontrar los restos de la gran civilización que dominó Siria y Mesopotamia durante gran parte del tercer milenio anterior a Cristo. 17.000 tablas cuneiformes sirvieron de guía de una civilización que cambió el rumbo de la historia. Pero lo que más llamó la atención a los investigadores es la aparición de los nombres de 3 de los profetas mencionados en las Santas Escrituras. Luego de la traducción de las tablas por el epígrafo italiano Giovanni Pettinato a finales de los 70, sorprendió la aparición de los nombres de Michael, Micael, y Talut, Saulum, quien luchó junto al profeta David. El desconcierto fue total al ver que también contiene los nombres de los profetas mencionados en los 3 libros sagrados. El profeta Abraham, Abraham, el profeta David, Daudum, y el profeta Ismael, Ishmael. Siendo mucho más antiguas que el Torá, la aparición de estos nombres revolucionó no solo a la comunidad arqueológica, sino que creó grandes controversias y cambio en las corrientes religiosas. Ciudades como Gaza, Sinaí y Jerusalén aparecen como lugares que poseían relación comercial con Ebla. También podemos encontrar dentro de sus escritos a Sodoma y Gomorra, donde el profeta Lot comunicó su mensaje llamando a su gente a vivir bajo valores religiosos, y la ciudad de Irán, la cual aparece en el Corán. Los hallazgos más significativos descubiertos hasta ahora en Ebla van desde cuencos de oro, armas de bronce hasta estatuillas de terracota. Todos ellos albergados en el Museo Arqueológico de Alepo. Se preguntarán por qué esta información se encuentra perdida en el tiempo y en textos olvidados y no es portada de los más importantes medios. ¿Será porque el conocimiento a veces desata los más grandes cambios en una sociedad dormida que solo tiene la intención de pertenecer y no de formar parte? Resulta muy difícil escribir en tan poco tiempo y en tan poco espacio una larga historia como es la de Sumeria. En estos párrafos solo he tratado de reflejar de forma un tanto superficial lo que hemos heredado de esa cultura, que si bien resulta poco categórico decir que solamente hablamos de una cultura, cuando la verdad es que estamos hablando de la primera cultura o civilización de nuestros antepasados, que como ya hemos evidenciado, es la primera aceptada de forma oficial, pero nos deja una larga, misteriosa y controversial historia de antepasados, eventos y hechos que desde aquellos días nos han marcado, dejándonos un cúmulo de conocimiento heredado y que muy poco hemos sabido apreciar. El origen de la vida es una cuestión primordial para entender quiénes somos, ya que de aquí se derivan un conjunto de valores sociales que estructuran la manera como una civilización funciona. Hemos dado por sentado que la teoría de la evolución de Darwin, de la evolución de las especies, de la supervivencia del más fuerte, es la verdadera teoría. No nos hemos parado a pensar la cantidad de agujeros que tiene tal teoría, y por tanto, las grandes consecuencias que tiene de no ser acertada para nuestra civilización, y su funcionamiento. Se podría investigar mucho más a fondo todo el asunto de los sumerios, pero como bien sabemos hay muchos intereses de por medio, políticos, económicos, religiosos, territoriales, etc., que por norma general, son una barrera que en muchos casos impide el avance de nuevas investigaciones, que arrojen resultados tan devastadores que podrían tumbar los cimientos de nuestra civilización. Obligando de esta forma a científicos, astrónomos, religiones, arqueólogos, a cambiar radicalmente sus teorías sobre los inicios de la humanidad, y seamos honestos. Somos demasiado arrogantes como para admitir que estamos equivocados. Así lo demuestra el caso de Irak, entre el 10 y 14 de abril del 2003 con la invasión de USA a este territorio, buscando armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Pues bien, el ejército de USA saqueó el Museo de Antigüedades de Bagdad, ¿pero por qué? ¿Con qué motivo? Pues en este museo se encontraba la mayor colección de tablillas, tesoros y figuras de los sumerios, objetos de valor incalculable para la humanidad. El 80% de más de 170.000 objetos fueron robados y quemados, incluyendo la Biblioteca Nacional de Bagdad. Hablemos claro. Esto da mucho que pensar, lejos de sonar conspiranoico, es simple análisis. ¿Buscaban armas de destrucción dentro de un museo? ¿Era realmente necesario saquear, robar y destruir todo? Para mí la respuesta es sencilla. Destrucción de evidencia, porque seguimos siendo esclavos. Recomiendo a todos aquellos interesados en hacerlo, buscar más información de la que humildemente he expuesto aquí.
Existen cantidad de documentales y libros al respecto, tales como La historia empieza en Sumer de Samuel Noah Kramer, libro que puede ser leído online o descargado. Este libro nos habla de la cultura o de la primera cultura organizada del planeta, que nos da a tratar todos los aportes culturales, históricos, científicos, geográficos, etc. que la cultura nos dejó como bases. También podemos consultar otros estudios, como la teoría de la panspermia, nos habla del origen de la vida en la Tierra, que ha generado en las ciencias de la naturaleza un campo de estudio especializado cuyo objetivo es elucidar cómo y cuándo surgió. En este punto quiero hacer referencia a un meteorito encontrado en Australia al que llamaron Murchison, cayó el 28 de septiembre de 1969 y al cual se le hizo un meticuloso análisis, se hallaron 74 aminoácidos distintos, 250 tipos de hidrocarburos y las 5 bases que forman el ADNI-ALARN, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. La formación de una célula viva a partir de una sopa química inanimada es tan probable como el ensamblado de un 747 por un torbellino que pasa a través de un depósito de chatarra. Sir Frederick Hoyle. Como último comentario, decir que cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones, tomar lo que quiera y descartar lo que no desee. Pero a pesar de las opiniones que cada uno de nosotros podamos tener en un tema un tanto polémico como lo es este, queda muy claramente evidenciado que poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que las historias que hasta hace pocos años habíamos recibido no están del todo claras, nuestras raíces como hemos creído no son las que nos contaron. La evidencia a esto nos la están contando nuestros antepasados, que efectivamente es una historia llena de misterios pero también repleta de evidencias, y en algún punto, nos guste o no lo tendremos que aceptar. Hemos sido creados por extraterrestres, y el origen de la vida en la Tierra viene del exterior. Francis Crick. Descubridor del ADN.